El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una formidable institución de apoyo al prójimo más carenciado. Ponga su caridad en esas manos no pecaminosas, sin fines de lucro. Solo aporta el ancho ánimo de servirle al prójimo, a ese prójimo más necesitado y con una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y como hemos dicho otras veces, sin activos rurales que usted pueda convertir en dinero para hacerle frente a una enfermedad como esta. Este tipo de instituciones son fundamentales en esas comunidades para atender reclamos de medicamentos y tratamientos súper costosos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Espera por su buena disposición de usted hacer aportes que contribuyan a formar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Ese es el papel principal de ese hogar escuela. Bien, vamos a iniciar el programa. Yo creo que ya en vista de que la situación internacional nos afecta a todos y se ha hablado tantas mentiras y falsedades y se desinforma, pero siempre yo digo, la verdad está del lado de los que son transparentes o de lo que no pueden ocultar por convicciones democráticas, no ocultan lo que tus ojos o tus oídos oyen o ven, porque están ahí. Ahora, cuando a mí me ponen un telón negro, bien oscuro, para que yo no vea lo que está pasando, entonces eso me debe preocupar. ¿Por qué planteo esto? Porque, señores, esta guerra de Ucrania está llena de fake news, como llaman, muchísimas noticias falsas y todo. Pero las de Occidente yo las creo. ¿Por qué las creo? Porque las veo y van los periodistas y narran desde los sitios allí. Y están narrándonos y enseñándonos las imágenes. Y estamos viendo las imágenes. Entonces, nosotros estamos viendo, en el caso de Ucrania, estamos viendo a Ucrania destruida o destruyéndola. Entonces,
¿A quién usted le puede negar eso? Bueno, al mundo no se le puede negar a menos que haya un régimen que impida que su pueblo pueda ver eso. Verbigracia, Rusia. Rusia es un país enorme, 11 usos horarios tiene de tan grande. El país más grande de todos los países de la Tierra. Tiene 140 millones de habitantes, pero ese es un país tan grande y tan distribuida que está la gente. Imagínense ustedes, son ciudades que están muy distantes y ese es uno de los problemas logísticos que tiene Rusia con por ejemplo, su armada, sus naves, sus barcos. Imagínense ustedes, por eso ellos, claro, han peleado la parte de Crimea, porque todo el mundo sabe que ahí está la flota mayor, Sebastopol, creo que se llama, la base, siempre la Unión Soviética tuvo esa base ahí, Sebastopol, pero el Mar Negro comunica inmediatamente con el Mediterráneo y entonces la flota rusa camina, pero la otra está en el Báltico. Entonces, de ahí al Báltico, eso es lejísimo, pero la otra está en el Pacífico, allá en Vladivostok, qué sé yo, eso es cerca de Japón por allá. Eso es, entonces uno sabe que Rusia tiene esas dificultades y Moscú, de Moscú a Crimea, no es tan lejos, pero es lejos, pero de Moscú al Báltico es lejos, de Moscú al Pacífico es lejísimo. Bueno, entonces ese país es muy grande y se le puede ocultar las cosas, yo no sé cómo algunos pueblos que estén cercanos a otros no ven televisión o no oyen radio, qué sé yo, o no tienen acceso al internet. No sé cómo Rusia bloquea esas. El asunto es que el demócrata no nace, demócrata se hace el demócrata. Entonces, de esta guerra de Ucrania, a los rusos no se les dice, no saben qué es lo que ha pasado en Ucrania. Ellos no han visto la devastación que hay en Ucrania, que ha provocado un usurpador apocalíptico, como es este señor psicópata asesino que es Putin. Por ejemplo, los rusos no saben que el señor Navalny fue envenenado. Ellos no saben que ese señor fue envenenado y que lo salvaron en Alemania. Porque ese pueblo lo tienen, como se dice, anestesiado, no sabe. La cantidad, todas esas personalidades que yo he mostrado aquí que han sido asesinadas, el pueblo ruso no sabe nada de eso. De la guerra de Chechenia ellos no sabían nada de eso tampoco, porque no se le informa, está prohibido informarle. Entonces el señor Putin hace un mitin, van 200, 300 mil personas en el Parque Olímpico, en el Estadio Olímpico de Moscú, y llena eso, y el baile dice que Ucrania es un país que le ha asesinado 14.000 gente en el Donbass ruso, que ha creado un genocidio en el Donbass, la zona separatista. Pero esos mismos argumentos usaron contra Georgia. Y el presidente Saakashvili, creo que era que se llamaba, que era la tierra de Shevardnadze, aquel que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Gorbachev. Entonces cogieron eso de argumento para separarle 2 regiones a Georgia. ¿Cuál era el argumento? Bueno, que Georgia quiere ser una base de la OTAN, porque todo es eso. Pero el pueblo ruso está anestesiado, es un pueblo que está, diríamos, hasta embrutecido, porque no le dejan saber qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces todo lo que diga ese señor le creen. Él hace ese meeting y dicen que Ucrania quiere instalar misiles nucleares para que la OTAN ataque a Rusia. Bueno, y se han inventado una serie de que los acuerdos de Minsk lo violó Ucrania porque Ucrania creó un genocidio en el Donbass, en la zona separatista. Realmente uno oye esas cosas. Entonces, ¿qué ha hecho Ucrania tan grave contra el pueblo ruso que se merezca entonces que lo borren del mapa?
Pero el pueblo ruso no puede saber que están borrando del mapa a Ucrania. ¿Por qué? Porque si usted le dice que Ucrania es la mala, pues enséñele a su pueblo que usted le está castigando al malo, al Satán, el que le crea problemas a Rusia. Miren, yo le estoy castigando, miren lo que estamos haciendo en Ucrania, pero no se le dice al pueblo ruso. ¿Por qué? O sea, ¿qué se esconde? Porque todo lo que se está hablando es mentira. Y la mentira paga por un tiempo, pero después la gente se va a decepcionar y ve entonces que se le ha engañado. Yo dije aquí, la OTAN no fue creada para atacar a Rusia, ni a la Unión Soviética. La OTAN fue creada para defenderse de la Unión Soviética, a defender a todos esos países. Entonces, ¿por qué Ucrania quiere ser de la OTAN? Cualquiera quisiera ser de la OTAN. Porque usted lo que busca es la protección de que el grande no se coma el pequeño. ¿Y por qué Vietnam se buscó de amigo a Rusia y a China? Para poder combatir a Estados Unidos, que era el grande. Entonces ahora Rusia se molesta porque le envíen armas a Ucrania, un pueblo que está luchando para salvarse de un asesinismo que le ha montado este señor, que le ha disparado más de 1000 cohetes o misiles explosivos y una fuerza de 200,000 militares y qué sé yo cuántos carros de combate y bueno, una fuerza descomunal contra un país que ha decidido defenderse. Y la verdad que uno cuando ve esas cosas, uno tiene que pensar que las cosas no andan bien. No andan bien en el sentido de que estos pueblos, uno cree que son pueblos tan viejos y pueblos que han dado tanta gente de mucho talento, como es ese pueblo ruso. Uno piensa que la gente no puede estar desinformado de lo que está pasando en el mundo, un país tan importante como Rusia. Entonces el pueblo ruso no sabe lo que está pasando, porque ellos están creyendo que este señor está librando una guerra contra un enemigo poderoso que los Estados Unidos le está bombardeando. Pero resulta que ningún país de Europa le ha tirado un tiro. Nunca le han tirado un tiro a Rusia. Con el único país que ha peleado Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania estuvo ahí. Y si nos llevamos de eso, entonces Estados Unidos fue el que salvó a Rusia, que le envió todo el avituallamiento para poder luchar contra el nazismo. Pero con el único país que ha peleado Rusia es con China. ¿Y por qué entonces no tiene temor de que China, que es una superpotencia ahora mismo y cargada de armas atómicas, por qué no le teme a China? Porque con ese es el único que ellos han peleado. Porque India peleó con China y siempre están en disputa. Pero India siempre ha estado pendiente de China y China pendiente de India. Y India dijo, no, yo me voy a armar con armas atómicas porque tengo dos enemigos ahí que se llaman Pakistán y China. Entonces yo voy a tener mis armas atómicas, aunque seamos un país pobre, voy a tener mis armas atómicas para defenderme de estos osos o de estos grandes que son peligrosos. Porque todo el mundo busca el apoyo de él. Si Estonia o Suecia, Finlandia, Polonia, si esos pueblos no tuvieran con la OTAN, hace tiempo que Putin la hubiera invadido. ¿Por qué? Porque Rusia ahora alega que la OTAN, en los acuerdos de Minsk, se acordó que la OTAN no se iba a expandir para el este. Pero la OTAN le ofreció, a la propia Rusia le ofreció que formara parte de la OTAN y de la UE, de la Unión Europea. A Rusia se la ofrecieron, pero a ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque a Rusia lo que le interesa es tener una democracia allí o a su alrededor, no tener una dictadura. Y tener el control de todos estos países sobre la base de la extorsión y de la fuerza, y de eso viene desde Catalina la Grande. Entonces, no es un asunto de que Rusia se inventó o es producto de que después de la disminución de la Unión Soviética nosotros no han querido tomarnos el pelo. No, no es eso. Es que ustedes siempre han querido humillar a los pequeños y a los que tienen a su lado,
que entienden que Catalina la Grande, desde que se anexó el Cáucaso y se anexó los Bálticos y se anexó los Balcanes, ya eso es de Rusia. Hoy Estados Unidos pone gobierno aquí. Porque si fuera así, entonces Venezuela no fuera amiga de Rusia. Y eso está bajo la influencia de los Estados Unidos. Pero los regímenes son distintos. Vamos a ver cómo esta advertencia que le ha hecho Biden a China, porque China está jugando a la hipocresía. No se atreve a llamarle invasión a lo que está pasando en Ucrania. Le llama guerra, la guerra de Ucrania, pero no le dice que es una invasión de Rusia allí. Claro, Estados Unidos le ha dicho, miren, ustedes tienen que comportarse como una nación respetuosa. Si ayudan a Putin económica o militarmente, van a tener que asumir las consecuencias. Estados Unidos no le está haciendo una amenaza militar a China. Se la puede hacer, pero no se lo está haciendo. Pero la amenaza económica para China es terrible. Si Estados Unidos, fíjense que con 2 o 3 aranceles que le puso Trump, China era al borde casi de la guerra con Trump, por los aranceles. Pero Estados Unidos tiene esos mecanismos, Occidente tiene esos mecanismos. Vamos a esperar que pase. Pero China tendrá que recogerse o actuar en función de la paz, con seriedad. Que no excedan el conflicto, que Estados Unidos, que ellos, que son las 2 economías más grandes del mundo, que tienen que contribuir para la paz. Sí, pero contribuyan ustedes, vayan, ayuden. Porque cuando Vietnam, repito, cuando Estados Unidos peleó su guerra contra el Vietcong, los SAM, aquellos cohetes SAM, derribaron muchos aviones y muchos helicópteros norteamericanos y lo aplaudían. Pero el propio Putin pagaba a los insurgentes de Afganistán por cada soldado americano que mataran. Pero ahí él estaba feliz. Ahora se siente inseguro, no se siente cómodo, porque Estados Unidos ha dicho, no, yo voy a armar con armas buenas, que se puedan defender los ucranianos, porque tú lo estás aplastando. Pero eso le molesta. Qué bien, porque que ese es el problema. Por eso es que quieren la OTAN. Por eso es que los chiquitos quieren la OTAN. Bueno, vamos a ver qué hay entonces en el país. Porque el país, no voy a decir que ha sido estremecido, porque eso no es. Es una noticia más mala para el gobierno, para el presidente especialmente, que para el país mismo, porque ¿qué importancia puede tener ese caso de Pepe Goico? Era lo que nosotros decíamos ayer. Eso es crearle un problema al presidente de la República y a la misma reelección del presidente de la República. Que ya no hay un gesto que haga el presidente que no se interprete como reeleccionista. Todo era lo que nosotros decíamos desde el principio. Desde que el PRM anunció se van a reformar los estatutos para que el presidente tenga la opción. Ya ahí abrieron campo. Entonces, la oposición le exige por la FP, le exigen por el Supérate, mire, aclaren aquello, dice la Fuerza del Pueblo, el PLD por otro lado. Ya la oposición se ha espabilado porque sabe que el gobierno está en reelección. El presidente tiene que enfrentar muchos problemas con este asunto de los alimentos, la inflación, los medicamentos, porque también se habla de los alimentos, pero hay que hablar de los medicamentos también. Pero el gobierno no ha dicho nada de los medicamentos, que eso sí es verdad que es preocupante, tan preocupante o más que el alimento. Una de dos, uno sabe que sin alimentos necesita entonces muchos medicamentos. Pero no solo se puede vivir de los medicamentos, pero no se ha anunciado nada de los medicamentos, porque el costo de los medicamentos
se ha disparado y no es por el dólar, porque el dólar, fíjense que el peso se ha apreciado con respecto al dólar. ¿Qué está pasando? Los medicamentos están muy caros. Incluso las denuncias es que las boticas populares están desabastecidas y que los hospitales están desabastecidos. Entonces, no es solamente la comida, el gobierno no ha hablado de los medicamentos. Entonces, con el caso ese por un lado, los escándalos de corrupción por otro, más el caso de este que estoy señalando, el de Pepe Goico. Decíamos nosotros ayer, el presidente va a tener que investigar qué hizo, cuál fue la actitud de la consultoría jurídica del Ministerio de Defensa, cómo organizó la defensa. La defensa es el Ministerio de Defensa y la consultoría jurídica. ¿Cómo organizaron la defensa de esa sentencia, en esa causa? Porque nadie sabía de eso. Porque si hubiera salido en la prensa que se estaba conociendo en el Tribunal Superior Administrativo un juicio para que fuera repuesto en su cargo y se le pagara, estamos hablando de 9 o 10 millones de pesos que hay que pagarle a Pepe Goico probablemente, y cuidado, qué sé yo, si son más de 10 millones de pesos que habrá que pagar. Pero esa sentencia hay que ver cómo fue atacada, porque por ejemplo, las cosas que hay contra Pepe Goico, me imagino que los jueces del Tribunal Superior Administrativo o el juez le informaría el área de la defensa. Es decir, la consultoría jurídica de la Fuerza Armada tenía que explicarle a esa gente, a esos jueces, cuáles fueron las razones por las que este señor salió del rango del cargo. Vamos a hacer una breve pausa y terminamos el comentario después. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, si es para fines de defender la reelección, repito, y el presidente tiene que cuidarse de esos conflictos que se generan con situaciones como esa del caso de Pepe Goico. Yo le doy la importancia, ¿por qué? Porque en esa causa o en ese juicio
uno no sabe cómo se recurrió a eso. Y cuál fue, repito, cuál fue la defensa que se hizo, qué hizo la jurídica de las Fuerzas Armadas, decirle, mire, señor juez, el señor Goico fue separado de las Fuerzas Armadas en el año 2004, porque es un señor que venía ya de una situación, de varias situaciones, que solamente el poder de un presidente que borró constitución y leyes y borró todo, le dio cabida a este señor que había sido separado, que estuvo preso por problemas de una tarjeta, de un uso inadecuado. Entonces un fiscal que tuvo que cambiar la decisión para poder salvar al hombre, porque el presidente no quería que le metieran preso a ese hombre. Y que, bueno, cosas que fueron tan escandalosas. Pero ya venían los escándalos anteriores. Había estado preso, sacado de la cárcel prácticamente para hacerlo oficial superior y jefe de la escolta del presidente de la República. Bueno, todo eso, pero ¿qué coronó? Como se dice, la carrera descompuesta del caballero. El caso del colibrí, señores, hay que acordarse de aquellos sacos de dinero sacado de un cuartel militar, un oficial del ejército que haga una operación de ese tipo. Esas son cosas que no pueden, usted no puede estar en una institución militar que corrige el crimen y que se traiga ese señor una funda de dinero para comprarle un helicóptero de un señor que luego se determinó que era un capo, que tuvo entonces 9 años preso en los Estados Unidos por introducir 30 toneladas de cocaína. Y que además tenía un helicóptero que fue el famoso colibrí aquel que tenía espacio asegurado en el hangar donde estaba el helicóptero del presidente de la República. Esas son cosas muy graves. Entonces, pero eso no lo dice el pueblo, la gente, por comentarios de boca en boca. No. Si usted va a un libro que se llama El remolino del juicio, Quirino como trasfondo, escrito por el doctor Marino Vinicio Castillo, sobre aquel famoso juicio por difamación e injuria. Y hay que ver lo que se vació ahí de toda esa operación. Entonces, con un cuadro como ese, yo le voy a decir lo siguiente: tiene que haber pasado en ese juicio, en esa sentencia que se acaba de evacuar del Tribunal Superior Administrativo, tienen que haberse obviado esas cosas y no se le habían dicho. Digo, los abogados que fueron a defender el Estado en esto, a las Fuerzas Armadas, me imagino yo que tienen que haberle dicho al juez esas cosas. Mire, este señor, además de eso, es un hombre incondicional, jurado, político, de un candidato que fue candidato a la presidencia en el año 2012 y que ha actuado políticamente con sus derechos de actuar políticamente. Tiene su total derecho como civil, pero ese señor ya tiene una situación que no puede ser reintegrado a la Fuerza Armada. Entonces, esa fealdad, yo no sé si el presidente de la República está dispuesto a aceptar eso. Porque a Luis Abinader que sepa que ese caso es un manchón que le va a quedar a su gobierno y a sus posibilidades de reelección, porque ese va a ser una de las banderas que se le van a estrujar probablemente a su candidatura. Se acepta esa reintroducción a ese señor a las Fuerzas Armadas y más, pagarle de ese dinero del pueblo, pagárselo al señor porque tiene 18 años fuera de servicio y la sentencia dice que hay que pagarle sus salarios. Imagínense ustedes, 18 años devengando su salario mínimo deben ser 10 o 15 millones de pesos, lo menos que habrá que pagarle al caballero. Bueno, esos son los casos. Entonces se suman otros. Nosotros decíamos aquí que el señor Macarrulla, el secretario o el ministro de la presidencia, había hecho unos juicios tan destemplados,
sobre la onza. Que la onza por aquí, que la onza perdía mucho dinero, que esa oficina no era rentable, que esa oficina salía muy costosa. Bueno, el hombre le hizo un expediente negativo a la onza, pero ¿quién no sabe que la onza es una institución para gastar? Ahí no hay retorno, como se dice, eso es un gasto social del gobierno. Claro, al mejor estilo de los partidos clientelistas, es probable, como dice el señor Antonio Marte, que conoce muy bien de transporte, porque él no sabrá mucho de gramática, pero de transporte sabe Antonio Marte, pero mucho. Y dice Antonio Marte que por cada guagua hay 130 empleados, y eso es una barbaridad. Es probable que esté exagerando, pero si hay 6 o 7 u 8 mil empleados en esa institución, eso es mucha nómina. Y uno sabe que si se hace eso, no es posible que esa institución pueda ser rentable, nunca va a ser rentable. Pero eso es una justificación para cerrarla. Dice Antonio Marte que no se puede cerrar. Y quizá el gobierno, ese sería también un punto negro para el gobierno si intenta cerrar onza en una situación como la que estamos viviendo, y que tal vez las mejores señas o los mejores argumentos para hacerle la crítica que ya se han hecho de que se quiere privatizar el transporte son los mismos corredores que se han puesto en ejecución, que han desplazado entonces a onza de esos corredores, y entonces la gente sospecha que van a privatizar todo el transporte público. El gobierno tiene que ver eso, porque eso puede convertirse también en una especie de boomerang. En vía contraria, le puede caer encima al gobierno esa situación. Asimismo, vi unas declaraciones del administrador del Banco Agrícola. Porque es que yo no entiendo si es que no hay un consenso o se discuten entre los funcionarios. El presidente tiene que discutir eso con sus propios funcionarios, las medidas que se van a tomar, porque ahí hay gente que no sabe qué es lo que hay que hacer con las medidas que se han anunciado para paliar la situación inflacionaria que tienen los alimentos. Fíjense que hablé de los medicamentos, no se ha hablado de los medicamentos. Pero eso es tan grave en los medicamentos, son tan graves como los alimentos mismos. Pero dice el administrador del Banco Agrícola que esas importaciones con 0 aranceles no son automáticas. Bueno, pero entonces ¿a quién es que le voy a creer? Porque, señores, si el presidente de la República anuncia, y es la voz del presidente de la República, es la autoridad moral del país, la tiene el presidente de la República. Es la referencia número 1 del país, es el presidente de la República. De ahí la majestad y la grandeza de la presidencia de la República. Pero el presidente hace un discurso y hace luego una reunión ministerial y le anuncia al país que habrán 67 productos que serán libres de aranceles durante X cantidad de tiempo, 4 meses, unos serán 45 días, y se pone ahí, se le dice a la gente qué es lo que se va a hacer. ¿Y cómo es posible que venga un funcionario y después diga, no, esas cosas se van a determinar en agricultura? ¿Cuáles son las que van y las que no van? Porque eso no es así, eso no es automático. Entonces, ¿quién es que tiene la razón? ¿El presidente o el funcionario de agricultura? ¿O el del Banco Agrícola? Entonces, esas cosas que se piensen bien, porque era lo que nosotros desde el principio lo dijimos. Ahí hay renglones que van a traer problemas con la producción nacional, los manufactureros o los industriales, los productores agropecuarios, le va a traer problema al gobierno. Entonces se sigue tratando de resolver el problema a papeletazo limpio, como hemos dicho, y no solamente con dinero, porque el dinero también tiende a desviarse del camino, termina la corrupción. Fíjense ese caso de Supera.
El presidente sigue entregando porque el presidente tiene que seguir adelante. Él tiene un programa, anuncia que hay 300,000 personas más que él quiere que se integren al programa de asistencia. El presidente no puede estar ahora pendiente de que hay un fraude, que ese fraude tiene que resolverse, porque él dijo que no quiere que ningún centavo del Estado se pierda, y es correcto. Pero la persona que es responsable de averiguar ese caso es la persona que está al lado entregando más dinero y muerto de la risa que todo está bien. ¿Y cómo es posible que si tú haces un trabajo de ese tipo tan mal, entonces el presidente tenga que seguir con un funcionario que ha demostrado que no tiene la capacidad para manejar el programa? Porque eso es evidente. Los problemas que ha habido con esa tarjeta, que los bancos son los culpables, dice una señora. Después, que las tarjetas no tienen chip, que las tarjetas son fácilmente violables, hackeables y qué sé yo. Entonces, pero venga acá, ¿y quién fue que diseñó la tarjeta? Porque si está mal la tarjeta fue porque hubo una mala gerencia. Entonces, alguien tiene que pagar eso, alguien tiene que ser responsable y decir, bueno, mire, el fallo estuvo aquí, o ¿dónde fue que estuvo el fallo? Nadie carga con esa responsabilidad. Entonces, esas cosas se le van sumando al gobierno y poco a poco le van haciendo una imagen negativa al gobierno. Cada día vienen nuevas protestas, la gente grita por allí, grita por acá, los combustibles, todo el mundo sabe que el gobierno no va a poder, no resistiría eso. Yo no pienso que no lo va a resistir. Estar financiando ese costo de los combustibles, eso no es fácil, porque eso es muy grande y el consumo de ese combustible entonces es muy grande, pero tampoco hay un ahorro. Yo veo una caravana que pasa con el presidente, señores, la cantidad de jipetas que acompañan al presidente, eso no es austeridad, pero los ministros también, no vale que la gente hable de eso, de los controles, porque no hay austeridad verdadera. Y en una situación como esta, tan crítica para los precios, la inflación como está, ese caso de los combustibles, el gobierno no va a aguantar eso. No es verdad que un gobierno puede soportar, absorber las alzas de ese petróleo, de esos combustibles, en ese rango de 85 a 115. Es que eso se va a mantener por mucho tiempo. Probablemente el petróleo tenga ahí algunos meses más. Y en algunos meses el gobierno prácticamente quedaría quebrado. Esa situación es insoportable fiscalmente para el gobierno. No es verdad que la fiscalidad del gobierno permite absorber todos esos costos de esos combustibles. No son todos, tengo entendido. Creo que son el gas y el gasoil, de las gasolinas, me imagino que sea la gasolina regular, pero probablemente, pero es que estamos hablando de los tres combustibles que más se consumen. Y entonces, ¿cómo el gobierno va a soportar esa carga? Es fiscalmente, repito, imposible. Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por Internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana.
Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a recordarle que los miércoles de todas las semanas, el doctor Marino Vinicio Castillo produce su blog La Pregunta. Un contrasentido elocuente. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo de esta semana. También viene la respuesta. Y entonces eso es, como se dice, permanencia obligada frente al aparato de televisión para escuchar esas pedagogías del doctor Marino Vinicio Castillo. Blog La Pregunta. Bueno, Operación Iguana, ese ha sido otro escándalo del desorden que hay en la frontera nacional. De la ineficiencia de la misma guardia, esa es la guardia, y fíjense ya dónde va, otra que deriva por ahí, el desorden en la frontera. No porque allí impera, diríamos, la ley de la selva, no, sino la cantidad de mentiras que hablan los jefes militares con respecto a la frontera. Entonces el presidente cree eso. Y si el presidente no lo cree y se siente engañado, burlado, tiene que actuar. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces? Es decir, por la frontera están pasando, como se dice, dijimos el día pasado, hay una guagua, un autobús cargado de haitianos que venían de Liapí. Lo detienen en Azo. ¿Quién lo pasó? Entonces, ¿a quién se le puede creer? Bueno, falsas identidades. Que hay una mafia, según esa operación Iguana, que hay una mafia que trafica haitianos y que pagan 4 y 8 mil dólares y 5 mil dólares por venir acá. No. El que paga 5 u 8 mil dólares es un delincuente. Porque ningún haitiano pobre puede pagar esa suma de dinero para venir a sentarse aquí en Higüey. Ese viene a atracar o a robar aquí o a cruzar en una yola a Puerto Rico y robar en Puerto Rico donde sea. Porque no es verdad que una gente de esa puede pagar 4, 5, 6, 7 y 8 mil dólares para venir a la República Dominicana cuando estamos llenos de haitianos. Algo hay ahí. No es verdad que una gente va a pagar 8 mil dólares para venir como un haitiano común y corriente aquí. Eso viene, o es un delincuente que viene a asaltar, a robar, a hacer lo que fuere aquí. O a hacer labores de sicariato. Yo no sé lo que ese señor va a hacer aquí. Pero eso hay que investigarlo con más profundidad. Ahora, ¿qué me dice eso? Lo que nosotros tenemos años diciéndoselo a los gobiernos anteriores, y a este gobierno tenemos 19 meses o 18 meses, lo que tiene el gobierno, advirtiéndole al presidente que el presidente vamos a cumplir con su propia palabra del presidente. Las repatriaciones. Si hubiera repatriaciones verdaderas, nadie paga 4, 5, 6, 7 mil pesos para venir a residir a República Dominicana de forma ilegal. Porque sabe que lo van a recoger en un momento dado, en cualquier momento lo recogen y lo mandan para su país. Entonces va a perder 7 u 8 mil dólares. ¿Por qué pagan esa suma? Porque no se repatria. Eso es la realidad, es que no repatrian. Y como no repatrian,
Por eso que todos los haitianos quieren venir para acá, porque ya aquí tienen 6 muchachos y viene Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dice que esos haitianos hay que regularizárselo como dominicanos para que anden pidiendo y haciendo y limpiando vidrio y haciendo muchísimas cosas de nada que hacen los hijos de ellos aquí, haciendo nada, y andan aquí formándose como adultos. Mañana no saben hablar patuá y ellos son dominicanos, porque no se pueden mandar a Haití, pero esa gente no son dominicanos. Y entonces, pero no reparten. El gobierno, las autoridades nacionales no reparten, actuando irresponsablemente. Y fíjense si es verdad que no reparten. Vamos a ver una imagen que hay ahí del comportamiento del representante de República Dominicana en la OEA o qué sé yo, y la Cancillería, porque la Cancillería es la que nos está engañando. Ese señor ha dicho, yo no sé si se ve mejor, porque ahí está. No se ve la parte del Twitter, las declaraciones de ese funcionario, que se me parece al señor Fiallo, uno que trabajaba con Gustavo Montalvo, que lo han dejado ahí la Cancillería, porque la Cancillería es pro-haitiana. Desde el canciller y el vicecanciller son todos pro-haitianos, y ese es pro-haitiano. Vamos a ver si, ¿qué dicen ellos? Vamos a ver qué dicen ellos. República Dominicana, dice ese funcionario allá en la CID, o en la OEA, qué sé yo. Dice él, República Dominicana se defiende ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y niega deportaciones masivas de haitianos. Claro que la tiene que negar porque no la hay. Él dice que no hay esas deportaciones masivas, por eso es que están todos los haitianos aquí. Esa operación Iguana es un éxito. ¿Para quiénes? Para los traficantes, porque no lo deportan. Y eso lo confirma la propia autoridad nacional. Va allá y dice que ellos no deportan. Entonces nosotros no andamos, diríamos, desquiciados. No andamos descaminados, que hemos dicho aquí años y meses a este gobierno le estamos diciendo que tienen que deportar, que hay que repatriar. Y si no se reparte, este país se va a llenar más y más de haitianos, y el único culpable de eso es el presidente Abinader. ¿Y quién más va a ser? Como lo fue el presidente Danilo Medina. Entonces le va a quedar este manchón a un presidente que habló de una cosa y no se cumplió. Yo, con todo el respeto, no le creo a la política migratoria del gobierno, lo he dicho responsablemente, ni en muro ni nada de eso, hasta que yo no vea ese muro bien alto y bien seguro, no le creo. Respeto a quien le crea, porque yo no puedo influir en más nadie. Yo digo mis ideas aquí y digo lo que yo veo, lo que estoy viendo, lo que palpo, que no se está haciendo lo que se dice que se va a hacer. Hoy, precisamente, un 18 de marzo del año 1861, Señor Pedro convocó al pueblo dominicano para anexar el país a España. Y la verdad que hay que ver las cosas en su contexto. Porque Pedro Santana, todo el mundo sabe, que era el líder en el momento y presidente de la República en el momento que decidió anexar la República. Por las amenazas, ya un país extenuado, sin dinero, sin armas, queriendo comprar unas armas francesas que superaban a los rifles americanos, pero no tenía dinero el país. Los afrancesados querían la anexión a Francia. Y este señor quería la de España porque él era el español, como dijo una vez la comisión haitiana en el año 1843, cuando le presentaron a los hermanos Santana y vio a Pedro Santana, el haitiano dijo, este sí es peligroso. El español este es el único que puede llevar a cabo la separación de nosotros y ustedes. Oye, inteligente el haitiano que pudo detectar al señor Pedro. Entonces, señores, esa anexión fue un tremendo problema para el propio Santana, porque el primer traicionado fue el propio Santana.
porque lo llenaron de títulos, teniente general de los ejércitos del reino, senador del reino, marqués de la carrera y todos aquellos títulos hasta nobiliarios que se le hicieron a Pedro Santana, pero Pedro Santana se desencantó con tiempo y ya era tarde, como se dice, porque los españoles no tuvieron un buen trato social con el pueblo, un pueblo inculto, un pueblo mendiá con muchísimos problemas raciales, y los españoles con, qué sé yo, acostumbrados a esa esclavitud. La gente que vino aquí fue de Cuba, pero el pueblo era consciente ya de lo que se estaba, eso no fue impuesto de la noche a la mañana, esa anexión. El pueblo estaba consciente de que venía la anexión. Incluso hubo mucha gente que yo voy a respetar la memoria de Sánchez, pero yo creo que hay que poner la historia muchas veces en su contexto allá y ver las cosas. Sánchez se pronunció, pero hubo gente, Sánchez era baecista al final. Si Báez hubiera sido el presidente cuando la anexión, tal vez Sánchez no se pronuncia, porque era baecista. Entonces Santana tenía una enemistad con Sánchez. Y Santana era un hombre heroico, pero era un hombre brutal, indefectiblemente era un hombre brutal. Entonces, bueno, mandó a fusilar a Sánchez. Fusilaron a José Contreras, fusiló, ya en el 44 había fusilado a Puello, que era secretario de Estado, José Joaquín Puello, a María Trinidad Sánchez. Bueno, entonces hay que ver en su contexto todo aquello que pasó, porque también un día como mañana, 19 de marzo, fue la batalla librada por ¿quién? Por los dominicanos contra los haitianos. Pero en la noche del 27 y en la noche del 28 y en el 29 de febrero, que era bisiesto, los hermanos Santana no aparecían. Aparecieron cuando vino la invasión. Entonces hubo que buscar un hombre que vino con 1000 hombres. Una peonada, es decir, era un ejército de colecticias, como dicen, de recoger gente para ir a pelear con machetes y con lanzas a los haitianos que ya eran bien experimentados. Entonces el general Santana se ganó un espacio que lo hizo prácticamente el líder del país y fue el hombre que afianzó la independencia. Entonces, esos hechos, como yo he dicho muchas veces, fusilando a este hombre con la Constitución en las manos, porque el 210 era constitucional. Entonces Santana tuvo sus problemas con mucha gente que no entendió, o sea, que no quiso entender que los tiempos eran para disciplina, rigidez, había que ser hosco y había que ser de todo, pero un pueblo que no tenía cultura ni disciplina. Hacer el ejército, hacer aduanas, luchar contra gente que lo veía él, entonces como gente que eran sus amigos terminaron siendo sus enemigos. Él puso a Báez, a presidente, puso a Manuel Jiménez, porque se ve que Santana, digo yo, no era un hombre que ambicionaba el mando, porque él lo dejaba y se iba para el Prado a fumarse un cachimbo en una hamaca allí, a ver sus toros, coleando sus toros allí, amansando caballos, domesticando caballos salvajes ahí en el Prado. Entonces era un hombre rarísimo. Marqués de la Carrera, con una extensión a sus hijos, pero él nada más tuvo un hijo, creo que se llamaba José Manuel Santana, pero murió peleando en una revolución como guerrillero, el hijo de Pedro Santana. Tenía un sobrino también, Manuel, hijo de Ramón, su hermano gemelo, su hermano mellizo. Y la verdad que hay que ver lo que fueron esas batallas, 12 años de lucha. ¿Y quién lideró esa lucha? El jefe del ejército era Santana. Entonces, sin Santana no había independencia, no se consolidaba la independencia. Hubo el ideal, pero el ideario de Duarte, el ideario de Mella incluso, no Mella, porque Mella trabajó con Santana, pero Sánchez y todos los febreristas y los trinitarios, esa gente tuvieron el ideal, pero
La realidad de la hora en ese momento era pelear esas luchas contra Haití, contra Gerald y contra Zulu. Y el 19 de marzo se peleó después se peleó las carreras. Y eso Duvergé y todo ese grupo de gente y las Remigio del Castillo, esa gente que fue, ese Remigio del Castillo fue el que fue a buscar a Santana, al Ceibo, a los hermanos. Miren, ustedes son la gente que la Junta Central Gubernativa lo está esperando en Santo Domingo para que ustedes dirijan la lucha, porque aquí no hay nadie para defender este país o esta independencia. Hay tantas cosas que hay que verlas en su contexto, hay que verlas allá. ¿Y qué opinaban los brigadieres españoles cuando vinieron? El brigadier Campomanes, Peláez y Campomanes, y el otro, el brigadier Jiménez, no me acuerdo el otro apellido. Fueron delegados que vinieron aquí a negociar la anexión a España. Pero repito, si la anexión la hubiera dirigido Báez, por ejemplo, los baecistas no se van a la lucha contra la anexión. Entonces Santana se ganó tantos adversarios y tuvo tantos problemas, repito, que terminó consumiéndolo la anexión y opacarle. Pero voy a cerrar con esta realidad. La historia no puede borrar a Pedro Santana. Para lo que quieran, como dicen, hay que sacar esos huesos y botarlos de ahí. Santana murió y lo enterraron en la fortaleza, ¿sabes? Cuando murió. Pero usted no puede borrar la historia, y la historia es esa. Esos 12 años de lucha, la formación del ejército y hasta la formación del Estado Nacional fue de Pedro Santana. La anexión fue de Pedro Santana, pero también de todos los submilitares. Cuando vino Peláez aquí, el brigadier Peláez y Campomanes, Santana le enseñó la oficialidad que tenía en su servicio y los empleados y los secretarios de Estado, todo lo que era el gobierno. Mire, esta gente está de acuerdo y aplauden la anexión a España porque nosotros no nos podemos sostener, pues no tenemos ni armas, ni dinero, ni ejército, ni zapatos para defender este país de Haití. Y la amenaza que hay es que nos van a venir a borrar, que ni los gatos se van a salvar, ni la gallina, todos van a ser pasados por las armas, según los haitianos. Entonces hay que, repito, hay que ponerse en ese contexto de la guerra de independencia, de consolidación de la independencia y la culminación realmente de la restauración que ya vino, que incluso el propio Santana ya estaba en contra de los españoles. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana, el lunes, en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.